Buenas tardes, ingeniero. Vamos a explicar el siguiente código. Primeramente nos creamos una clase genérica de lista SE. Esta va a implementar de la clase lista que vamos a mostrar después. Luego nos creamos la variable ini de tipo t que va a ser genérico y va a ser protected, que este va a ser el nodo inicial de la lista. Luego nos creamos una variable sig o sigsi que va a ser de la misma clase, que esta va a ser referencia al siguiente nodo de la lista, ¿no? Después nos creamos el constructor que inicializa la lista SE que va a estar vacía. Luego un constructor privado para el uso interno de la clase con los parámetros ini y sig, ¿no? Después nos creamos un método boolean que va a vaciar, ¿no? O sea, el valor inicial lo va a retornar nulo. Después nos creamos un método public int longitud. Luego nos creamos una variable res. En este caso una condición donde si vacía, donde si la lista vacía, o sea, si se cumple, la respuesta nos va a salir el 0. Si la lista está vacía, su longitud va a ser 0, ¿no? En caso de que no esté vacía, res va a ser igual a 1 más sig punto longitud, o sea, más la tamaño, ¿no? Suma más 1 por el nodo actual y la llama recursivamente para el resto de la lista. Y al final retorna res, ¿no? Después nos creamos un método acceder de tipo genérico que va a ser igual de tipo genérico. En los parámetros va a ser vamos a crearnos una variable post que va a ser de tipo entero, luego una variable resultado de tipo genérico t. En este caso, si la lista está vacía, el resultado va a ser nulo. Caso contrario, si la posición es igual a 0, entonces si la posición es 0, se devuelve el dato en el nodo inicial, o sea, nos va a devolver el nodo del principio. Caso contrario que no se cumpla esto, entonces el resultado va a ser igual a sig.acceder post menos 1. O sea, si la posición no es 0, se accede recursivamente al siguiente nodo. Y retornamos el resultado, ¿no? Luego sobrescribimos el método acceder. Esto para un dato ya genérico sería, ¿no? Por eso está como dato genérico. Este es para enteros y este es para un dato genérico. Después nos creamos un método un método toString que va a ser de tipo string. En este caso creamos una variable reporte de tipo string, que este va a ser para guardar, ¿no? los datos ahí con un corchete. Ahora, en este caso con un condicional, en caso de que esté vacío, entonces el reporte va a mandar que está vacío, ¿no? Caso contrario de que no, el reporte al reporte se va a añadir el inicial, o sea, el nodo inicial, y en el nodo inicial punto toString, ¿no? Ahora, en caso de que el siguiente nodo, o sea, punto .ini, sea distinto de nulo, entonces si hay más elementos en la lista, se agregan a la representación de la cadena. Entonces el reporte va a colocar una coma y con un auxiliar la variable siguiente se va a almacenar en la variable auxiliar. Y con while, en este caso si auxiliar.sig es distinto de nulo, entonces el reporte se va a añadir a la auxiliar.initOstring, ¿no? Y el auxiliar.sig se va a guardar en la variable auxiliar. En este caso auxiliar.sig si es distinto de nulo, entonces reporte va a mandar una coma también. Y al final va a devolver el reporte. Se va a mostrar, esto es lo que muestra en pantalla, ¿no? Luego nos creamos un método insertar que va a ser de tipo void. Este va a insertar un dato al final de la lista. Si en caso de que el nodo que la lista esté vacía, entonces si la lista está vacía, el nuevo dato se convierte en el inicial. O sea, si está vacío, entonces el ini se convierte en el dato, ¿no? Y el siguiente va a ser una nueva lista, ¿no? Caso contrario de que en la lista no esté vacía, se inserta el dato al final de la lista recursivamente, ¿no? Con el sig.insertar dato. Luego, nos creamos otro método insertar, que este va a ser igual de tipo void, solo que con los parámetros vamos a darle un dato y una posición. En caso de que la lista esté vacía, entonces vamos a entrar aquí en otra condición. Y en caso de que esa posición sea igual a 0, si la lista está vacía y la posición es 0, el dato se convierte en inicial. De nuevo, si dato se convierte en el nuevo inicial, ¿no? Y siguiente se convierte en una nueva lista. Caso contrario de que no, en este caso, si posición es igual a 0 y de que la posición es 0 y se inserta dato y se recorre un
Y si la lista no está vacía, dice que se van a recorrer los elementos, ¿no? Es el siguiente punto de insertar, donde le vamos a dar los datos de ini y 0. Este va a ser recursivamente donde se va a recorrer los elementos, ¿no? Y donde el dato se va a guardar en el nuevo ini. Caso contrario de que esto no se cumpla, si la posición no es 0 y si no es 0, entonces se va a insertar recursivamente la siguiente posición con el comando sig.insertar dato pos menos 1, ¿no? Después nos creamos un método insertar ini de tipo vacío, de tipo void, digo. Esto es lo que va a hacer, va a insertar un dato al inicio de la lista con el método insertar dato, y con ese método insertar donde le vamos a dar como parámetros dato y el 0, inserta el dato en la primera posición, ¿no? Luego nos creamos otro método insertar todo de tipo void también, que como parámetros vamos a poner otra lista que va a implementar, que va a ser de tipo lista t, ¿no? En este caso, si es distinto de otra lista punto vacía, o sea, si esta otra lista está vacía, o sea, si no está vacía, entonces en la posición, en la variable post le vamos a guardar como 0, ¿no? Ahora, con este condicional lo que vamos a hacer es, con este bucle vamos a hacer insertar cada elemento de la otra lista en esta lista, o sea, vamos a utilizar dos listas, ¿no? Con el while, en caso de que post sea menor a esta lista que nos está mandando por aquí, o sea, que el menor al tamaño de esta lista, entonces vamos a insertar la otra lista accediendo a esa lista como la posición, ¿no ve? Y esto se va a incrementar de 1 para ir añadiendo uno por. Luego nos creamos un método eliminar que va a ser de tipo genérico. En el caso en su parámetro vamos a poner un dato y nos creamos una variable resultado que va a ser de tipo genérico también. En este caso, si la lista está vacía, el resultado va a ser nulo. Y en caso contrario de que si ini es igual al dato, o sea, si es igual al dato, entonces si el dato está en el nodo inicial, se elimina y se ajustan las referencias. O sea, si la variable ini vamos a guardar en el resultado y la variable siguiente del ini vamos a guardarle en el ini y la variable siguiente del siguiente vamos a guardar en el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Caso de contrario de que no, si el dato no está en el nodo inicial, se busca recursivamente en el resto de la lista con el comando resultado es igual a .sig.eliminar dato, ¿no? Y devolvemos el resultado. Luego nos creamos un método eliminar todas de que va a ser de tipo void también vacío. En este caso de que si este dato no está vacío, entonces nos creamos una variable bb de tipo boolean que en este caso va a ser false. Lo que va a hacer este bucle va a ser elimina todas las ocurrencias del dato hasta que no quede más en la lista, ¿no? En caso de que en contrario de que no sea bb, de que sea verdadero se diría en este caso, entonces con condicional if va a eliminar el dato, ¿no? Igual a nulo y bb se va a convertir en true. Luego nos creamos otro método eliminar, esto sobreescribimos otra vez el método de tipo genérico. En este caso como parámetros le vamos a dar una posición. Nos creamos una variable res de tipo genérico también. En este caso de que esté vacío, entonces la respuesta va a ser nulo. Caso contrario de que no y la posición es igual a 0, entonces ini se va a guardar en la variable res, siguiente punto ini se va a guardar en ini y siguiente punto siguiente se va a guardar en la variable sig. Caso contrario de que no, si la posición no es 0, se elimina recursivamente la siguiente posición. Esto como vimos anteriormente, ¿no? Y retornamos la variable res. Luego nos creamos el método eliminar ult, o sea, el último de la lista. Nos creamos la variable res de tipo genérico y una variable q y r de tipo lista set, ¿no? En este caso, si está vacío, res devuelve nulo. Y caso contrario de que no, q se va a guardar en q, va a tener la variable de res, ¿no? Se busca el último, con este bucle se va a buscar el último nodo de la lista, ¿no? Haciendo un distinto de q y punto sig vacía, ¿no? Y q punto siguiente se va a guardar en q. Res igual a q.ini y q.ini va a ser igual a nulo y q.sig va a ser igual a nulo. Se elimina la referencia del último nodo y vamos a retornar res, ¿no? Luego creamos un método vaciar que esto va a eliminar todos los elementos de la lista. O sea, ini va a ponerlo en 1, siguiente va a ponerlo en 1 y así elimina todas las referencias, dejando una lista vacía. Luego nos creamos el método buscar, que va a ser de tipo boolean. Busca la primera ocurrencia de un dato en la lista, ¿no?
En este caso nos creamos una variable res de tipo boolean y claro, si la lista está vacía, entonces retorna false. Caso contrario de que no, si ini es igual al dato, entonces res va a ser igual a true. En caso contrario de que no, res va a ser igual a siguiente, busca recursivamente el resto de la lista, o sea, va a buscar uno por uno, ¿no? Y vamos a retornar la variable res. Luego nos creamos un método índice d, que va a ser de tipo int, que le vamos a dar un dato genérico. En este caso nos creamos una variable índice de tipo int, un momentito por favor, ya. Y en caso de que este esté vacía, entonces el índice se va a convertir en -1. Si la lista está vacía, devuelve -1. Caso contrario de que no, entonces si el dato está en el nodo inicial, su posición va a ser, o sea, el índice va a tener el valor de 0. En caso de que esto tampoco se cumpla, entonces busca recursivamente en el resto de la lista, ¿no? Con el siguiente comando. Y esto en caso de que no se cumpla también, índice va a ser, si índice es distinto de -1, entonces se encuentra el dato y se ajusta el índice, ¿no? Aumentando uno por uno. Y va a retornar para la variable índice. Luego nos creamos un método comparar datos que va a ser de tipo boolean, donde el parámetro vamos a tener una posición 1 y una posición 2, el res va a ser igual a false. Y vamos a crearnos una variable auxiliar de tipo genérica, donde vamos a utilizar el método acceder a la posición 1 y aus que va a acceder a la posición 2, ¿no? En este caso, si la posición 1 es distinto de, si el auxiliar 1 es distinto de nulo y el auxiliar 2 es distinto de nulo, entonces res va a ser igual a aus.equals y punto equals 2, o sea, este res va a ser compara los elementos en las posiciones específicas, ¿no? Se va a comparar aus1 con aus y va a retornar el resultado, ¿no? Luego nos creamos un método llamado equals de tipo boolean. En este caso nos creamos de nuevo la variable res que va a ser false. En este caso con un condicional si la longitud es igual a la otra, a la lista que nos están dando aquí, a la longitud de esta lista. Primero nos creamos una variable post igual. Entonces entra en esto y con este bucle lo que vamos a hacer es, en este caso dice post es menor a la longitud y es distinto a las respuestas, a las rafales, ¿no? Esto compara elementos en cada posición de ambas filas. Acceder post equals va a comparar con la lista que le demos en esa posición. Si esto se cumple, entonces res va a ser igual a true y posición va a avanzar. En caso de que no, entonces res va a ser false y posición longitud termina el bucle si encuentra alguna discrepancia, ¿no? Y retorna res. Luego vamos a crear un método contar ocurrencias que va a ser, que en este caso en su parámetro va a ser un dato genérico. Luego nos creamos una variable res como siempre int y en este caso si está vacío res devuelve 0, si la lista está vacía no hay ocurrencias. Caso contrario ini.equal va a comparar ini con el dato, ¿no? Esto, si esto se cumple, entonces si el dato en el nodo inicial se cuenta y se busca recursivamente en la lista con este método. Entonces, caso contrario de que no se cumpla, si el dato no está en el nodo inicial, se busca recursivamente en el resto de la lista, ¿no? Y esto va a devolver, y esto al final retornamos la variable res, ¿no? Luego nos creamos un método contar ocurrencias que en parámetros vamos a tener lista de tipo lista STE y un dato de tipo genérico. Vamos a crearnos una variable res, igual lo vamos a marcar como 0. En este caso, si la lista que nos estamos dando, punto siguiente, o sea, va a ser distinto de nulo, entonces entra y aquí otro condicional que dice la lista punto igual, o sea, si el inicial es igual al dato que nos está dando en este parámetro, entonces si el dato está en el nodo, entonces se cuenta y busca recursivamente en el resto de la lista con esta línea de código, ¿no? Caso de contrario de que no, entonces si el dato no está en el nodo actor, se busca recursivamente en el resto de la lista con el mismo código. Y retornamos res. Después nos creamos un método acceder que va a ser de lista set. Entonces, como parámetros vamos a tener como int des y hasta de tipo int también. En este caso nos creamos una variable nueva, o sea, como una nueva lista se y la inicializamos. Con un condicional vamos a ver si desde es mayor o igual a 0. Si esto se cumple y desde es menor o igual a hasta y hasta es menor o igual al tamaño de la longitud, digo a la longitud. Entonces se crea una nueva auxiliar, se crea una lista nueva que se va a llamar auxiliar y se añade aquí la nueva lista, ¿no? Con este bucle for se avanza hasta la posición desde la lista original.
con una variable i que va a ser de tipo entero que va a inicializar en cero. Y en este caso si i es menor a desde, entonces el auxiliar va a ser igual a aus.siguiente, ¿no? Con este método rellenar lo que se hace es rellenar la nueva lista con los elementos desde hasta y hasta, ¿no? Hasta nueva y auxiliar. Caso contrario de que no se cumpla esto, el nuevo va a ser igual a nulo. Si los índices son inválidos, devuelve una lista nula. Y esto retorna la nueva lista, ¿no? Luego nos creamos un método rellenar también, que este va a ser, este método rellenar, que va a ser de tipo void, o sea que no va a devolver nada, que va a tener en sus parámetros como desde hasta una lista que llamada res y una lista s que se va a llamar una ant, ¿no ve? Que de anteriormente. Recursivamente agrega los elementos desde hasta menos 1 y a la lista de resultados. En este caso, si desde es menor a hasta, entonces a la lista res insertamos el anterior, ¿no? Y el inicial. Y rellenamos desde más 1 hasta res y ant siguiente. Luego nos creamos un método invertir que este va a utilizar el método invertir enlace que aquí lo vamos a tener, que al momento de crear lo que va a hacer es, si el siguiente es distinto de nulo, entonces si hay más nodos en la lista se invierte el enlace recursivamente con el método sig.invertir enlace. Va a ser esto de manera recursiva. Si se inserta el nodo actual y se inserta el nodo actual al final, ¿no? Con el método sig.insertar ini, ¿no? Se ajustan las referencias para el nodo actual de su posición original. Ini va a ser sig.n y sig va a ser .sig, ¿no? Después nos creamos un método último que va a ser de tipo lista set y en los parámetros va a haber una lista de tipo lista set. Luego nos creamos una lista res que va a ser la lista st. En este caso, si la lista que nos está dando por parámetro punto siguiente, o sea, del siguiente nodo está vacío, entonces devuelve la misma lista. Caso de que no, si hay un nodo más en la lista, se busca recursivamente hasta el último nodo. O sea, esto es lo que va a hacer este método, es buscar el último nodo de la lista. Ahora aquí, nos creamos un método concatenar que va a ser de tipo boolean. En este caso nos vamos a dar otra lista que va a ser de lista set. Luego nos creamos el método, la variable res de tipo boolean, que en este caso va a ser false. Con este condicional, si es distinto de vacío, si no está vacío, entonces la lista st, el último, se va a guardar en la última lista, ¿no? Con este con este bucle, lo que va a hacer que si esta otra lista no está vacía, va a entrar de nuevo a un condicional y en este caso, si esta no busca en la otra inicial, si el primer elemento de la otra lista no está en la lista, se agrega al final con esta línea de código, ¿no? Caso contrario de que si el elemento ya está en la lista, se omite. Es decir, la variable otra va a ser igual a otra siguiente. Va a devolver la variable res, que va a ser true en este caso, y va a retornar la variable res, ¿no? Luego nos creamos un método dividir, que va a ser de tipo lista SE y lista ST, ¿no? En esta parte creamos la lista res y inicializamos la lista, ¿no? En caso de que esta no esté vacía, si no está vacía, entonces la lista ST va a ser, nos creamos unas variables aus1 y aus1, aus2 y la q que va a ser de tipo lista ST. El aus1 se va a inicializar, el aus2 se va a inicializar y la q también se va a inicializar, ¿no? Con el método .clonar. Se itera con las listas clonadas dividiendo sus elementos con este condicional. Con este bucle lo que se va a hacer, se itera sobre la lista clonada dividiendo sus elementos en dos sublistas. Caso de que la lista Q no esté vacía, entonces vamos a crear una variable eliminado que va a ser de tipo genérica y vamos a eliminar la lista, ¿no? Como condicional, si en caso de que este igual no esté vacía, entonces eliminado y va a ser igual a Q.eliminado 0, ¿no? Auxilio 2 vamos a insertar el nuevo eliminado. Vamos a res.insertar aus, res.insertar 2 y vamos a devolver la variable res. Luego nos creamos el método clonar, que ya lo hemos visto anteriormente. Nos creamos una lista llamada clon, que va a ser lista st. En este caso, si esta lista no está vacía, entonces clon nueva lista, se va a crear una nueva lista con este variable ini y el siguiente va a ser clonar, ¿no? Caso contrario de que no, se va a inicializar una nueva lista, ¿no? Que se va a llamar clon y va a retornar clon. Y este sería un pequeño ejemplito, que este va a crear una lista de enteros, esto se va a encargar de insertar los elementos, este va a acceder a una posición específica,
Este método va a eliminar un elemento de esa lista. Con este método va a verificar si la lista está vacía y con este va a ver la longitud de la lista. Y esto va a devolver la cantidad de elementos de la lista. Con esto se va a imprimir en pantalla. Este código funciona gracias a esta interfaz que hemos creado anteriormente, que es llamada lista de tipo genérica, aquí con todos sus métodos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ya que como ven nos muestra una lista de enteros. Bueno, eso sería todo. Gracias.